Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Hurtado. Soy socio y profesor del Círculo de Ajedrez General San Martín. En esta ocasión voy a estar presentándoles la primera partida que se disputó en el match del Círculo, la cual fue disputada entre Roberto Álvarez, el actual campeón, contra Condino Gabriel, el retador, el cual fue el ganador de los dos torneos de primera categoría. La primera partida fue muy buena, la pudimos ver todos en streaming y la verdad es que la pasamos muy bien. Ya no quiero spoilear, pero bueno, van a ver el dinamismo que hubo. Ya desde las primeras jugadas se notó las ganas que tienen ambos de ganar el título. Así que bueno, comencemos. Las blancas están Roberto Álvarez y las negras están con Dino Gabriel. El sorteo fue hecho la semana pasada, una semana antes de que se dispute esta partida, y eso estuvo difundido a través de las redes sociales. Ya puede ser Instagram o Facebook. Pueden chequearlo por ahí. Bueno, comenzó con E4, C5 y alfil E2. Esto ya es una novedad. No, bueno, una novedad. Es una jugada muy rara que no se suele hacer en este tipo de posiciones. En este tipo de posiciones se suele jugar caballo F3 o con caballo B3 directamente para entrar en una siciliana cerrada, que es lo que pasó. Pero bueno, en este momento se juega alfil E2 justamente para sacar a las negras de la teoría, para que se juegue un juego más con poca teoría. Así que bueno, en este momento ya las negras comenzaron a pensar un poco, más que nada porque los sacaron de lo que tenían preparados. Entonces se jugó caballo C6, D3, caballo F3, F6, perdón, F4, D5, E5, caballo G8, caballo F3, H5. La idea de H5 es quitar el caballo por H6 y llevarlo hasta F5 o hasta G4. Enroque corto, caballo H6, alfil E3 y dama B6. Justamente en este tipo de posiciones, en las sicilianas, y también pasa mucho en las francesas, suele pasar de que al retirar el alfil negro, sacarlo por E3 o por D2, lo que está pasando es que el peón de B2 ya deja de tener defensa. Entonces las negras lo que van a tratar de hacer es comerse ese peón. Además también de paso defienden el peón de C5. Pero bueno, las blancas en muchas ocasiones este peón se suele llamar el peón envenenado, ya que al comerlo las blancas tienen muchas posibilidades de atacar con sus piezas menores a la dama, ganando varios tiempos en desarrollo, lo cual hace que esto sea un gambito que tenga mucho sentido jugarlo. En este momento, a las, a las blancas le preocupó la jugada caballo G4 o caballo F5, atacando al alfil, por lo que las próximas dos jugadas van a ser en relación a eso. Acá en este momento juegan H3 para evitar caballo G4 y tener controlada esa casilla, entregando completamente el peón, ya que como dijimos, no es una jugada que tengan que tener miedo, ya que van a ganar muchos tiempos con eso, al capturar la dama. Además la dama queda desincronizada de la acción central y bueno, va a ser vulnerada. Dama por B2, caballo BD2, E6 y caballo B3. Ahora la idea es que la dama no puede retirarse por estas casillas, lo cual hace que esté mucho más vulnerable. En este momento, la jugada A3 es amenaza, por lo que dama A3 es una jugada lógica que se nos puede venir a la cabeza. En este momento, alfil E7 ya sería un error, dado que A3 deja a la dama atrapada. No está completamente atrapada todavía, pero después de dama C3 seguiría dama B2, perdón, alfil D2, dama B2, alfil C1, dama C3 y torre A2. Y ya en este momento la dama prácticamente no tiene casillas y la amenaza alfil D2 es una amenaza prácticamente imparable. Se podría seguir con C4, D por C4, D por C4 y alfil D2. Y como pueden ver, la dama no tiene casillas. No tiene casillas a dónde ir, por lo que en este momento se podría entregar una pieza y una torre por la dama, pero evidentemente las blancas ya tendrían una ventaja decisiva. Así que bueno. También, aparte, en vez de este caballo B3, una jugada interesante también podría haber sido C4, buscando tratar de romper en el centro
y buscando jugar con torre B1 para atacar a la dama también. Este tipo de esquema sería un poco más cerrado si por ejemplo se jugase con D4. Sería otro tipo de partida, pero es muy interesante también. Se podría seguir con alfil F2, caballo F5 buscando un caballo E3, caballo G5, caballo E3, alfil por E3, peón por E3, caballo D E4 y caballo D4. Y esto sería una posición muy dinámica en la que el negro tendría compensación por este peón, la debilidad de este peón, poniendo un caballo muy centralizado y muy fuerte en esta casilla. Y bueno, las negras siguen teniendo el peón de más, y la idea ahora sería tratar de desarrollar las piezas y generar un contrajuego con este peón. Bueno, la partida siguió con dama 3, alfil F2, justamente como antes les había comentado, el caballo F5 podría ser una amenaza porque tocaba el alfil, entonces de jugada profiláctica retiran el alfil antes que sea tocado. Entonces, alfil E7, sigue con el desarrollo, C3, una jugada que impide en algún momento una jugada como D4, y además también propone jugar D4. Alfil D7, caballo E1, B6. En este momento, con caballo B1, lo que está pasando es que hay una descubierta hacia el peón de H5. Esa amenaza ya en este momento también caballo C2, quitando la defensa que está proporcionando la dama hacia el peón de C5. Por ejemplo, si en este momento en vez de haberse jugado el B6 que jugó con Dino en la partida, se jugaba G6, es una imprecisión, ya que caballo C2 ya quita a la dama de la defensa de ese peón y caería. Y este peón es mucho más importante que el que cayó en la partida, que es el de H5. En este momento, por ejemplo, dama A4, caballo por C5, ya las blancas tendrían una ventaja. Cayó el peón y tienen muchísimo más desarrollo y las piezas están más coordinadas. En este momento se jugó B6. Como dijimos, este peón es más importante que este. Además, este abre la columna de la torre. Se siguió caballo F5, alfil E2, retrocediendo el alfil para que la dama no esté atada a la defensa. Directamente quita el alfil. Jugada profiláctica también. En este momento también era muy interesante jugar otras retiradas como alfil F3, que se podría seguir con G5, F por G5, caballo por E5, y era muy interesante también. Acá hay contrajuego, bastante contrajuego para las negras. Igualmente, por eso tal vez no les gustó jugar esta línea. Y también, por ejemplo, se podría haber jugado alfil G4. En este momento se podría jugar G6, caballo C2, dama A4, con un juego también poco claro por la complejidad que tiene la partida. Bueno, se juega un roque largo, caballo C2, dama A4, D4, C4. Y en este momento juegan caballo E3, una jugada interesante. Al módulo no le gusta mucho. El módulo prefiere jugar otras cosas como caballo D2 directamente y seguir con el desarrollo normal, buscando un caballo F3, etc. Pero es una jugada muy interesante. Aprovecha los motivos tácticos sobre la dama que está muy encerrada y trata de cambiar este caballo muy fuerte que está en F5 por el que tenía yo en C2. Justamente aprovecha los motivos tácticos, ya que C por B3 no se podría hacer, porque ganan las blancas inmediatamente después de A por B3 y la dama no tiene casilla. Nuevamente no tiene lugar a donde ir, por lo que tendría que ser entregada por una torre y llegaríamos a esta posición, la cual está completamente ganada para las negras, para las blancas, perdón. Se jugó caballo por F5, E por F5, dama C2, G5, F por G5. Y este momento es una posición muy compleja
en la que ya vemos que hay, por ejemplo, cosas que están volando, hay cosas... Es una posición muy compleja. Por ejemplo, acá también la máquina propone jugar alfil F3, que es una jugada que amenazaría al peón directamente. Se podría defender con alfil E3, pero ahora el tema es que el caballo está también en el aire. Entonces hay motivos tácticos sobre él. Caballo D2, por ejemplo, ¿no? G4, y se podría jugar caballo por C4, ya que el peón está protegiendo que no caiga el caballo. Pero bueno, como les digo, esto es una posición muy compleja, en la que hay muchísima táctica por todos lados. Por ejemplo, acá se podría jugar también caballo por D4, ya que entrego un caballo, porque vos estás entregando un caballo. Entonces, caballo por A3 también, dama por C2, caballo por C2, G por F3, alfil D4, y es una posición poco clara. Es una posición muy compleja, en la que las negras tienen pareja de alfiles, pero tiene una posición de este alfil muy mala, en la que choca con todos sus peones, y no es una pieza muy buena. Así que las blancas podrían tener contrajuego con el caballo, que puede ser más fuerte que este alfil. Bueno, de todos modos siguió con F por G5, alfil por G5, caballo D2, torre de G8, caballo F3, alfil F4 y caballo H4. Esto es increíble, porque el ajedrez es un juego tan difícil que hay veces que este tipo de trucos no es muy difícil que un humano llegue a verlo. Caballo H4 es un error muy grave, según la máquina, que, bueno, ninguno de los dos jugadores logró verlo, por la complejidad de la cual implica. Acá en este momento existía la jugada caballo B4. Es un golpe muy duro, que no puede ser respondido por peón por caballo, ya que dama por H3 está ganando la partida. El ataque sobre el rey es muy fuerte. Y bueno, podrán comprobar en sus casas de que el mate llega muy rápido. De hecho, ya como pueden ver en la evaluación, dice mate en 11. Hay muchísimo ataque. Hay tres piezas, tres piezas mayores atacando al rey y una pieza menor que se combina también con la posibilidad de que en algún momento entre el alfil de D7, lo cual hace que el ataque sea extremadamente fuerte. Bueno, en este momento, después de caballo H4, se jugó caballo E7 y rey H1. En este momento, rey H1 es un error también, ya que alfil D1 es una jugada un poco más fina, controlando a que no venga el alfil, ya que fue lo que pasó en la partida. Se jugó caballo H1, alfil A4, molestando a la dama, tiene una única casilla, y dama por C3. Finalmente cae ese peón, y en este momento las negras ya tienen una ventaja considerable, ya que al caer el peón de C3 es la base de la cadena de peones. Ahora el peón de D4 perdón, ya está bastante más debilitado, y consecuentemente también el peón de E5 en algún momento va a estar debilitado. Se jugó alfil E1. En este momento hay tácticas en el punto B4, ya que hay piezas que están en el aire. También hay un alfil que está en el aire. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con negras también. Alfil D2 se jugó. En este momento también se podría haber jugado dama E3, que se podría haber respondido con alfil F3 por ejemplo, y dama por D4, por ejemplo. O sea, digo, dama B4, tocando ambas piezas, seguido dama por A1, dama por E7, y esto es una posición muy compleja, en la que ya ven que hay sacrificios de material por todos lados, pero el tema es que el rey negro también está muy vulnerable. De todos modos, en este momento están ganando las negras. Dama A3 sería un error, ya que no porque cae este peón, no porque cae este alfil, digo, sino porque dama F3, torre F3 es muchísimo más fuerte. El alfil no cae, ya que torre por F4 sería contestado con dama E3, que ataca ambas piezas. Torre F2 y caería el caballo de H4.
por lo que en este momento habría que ser, no sé, una jugada como por ejemplo torre F1, ya cayendo está alfil, y eso sería una posición con mucha ventaja por el ataque que hay sobre el reino blanco. Bueno, entonces dama 3 sería un error, por torre F3. Seguiría, por ejemplo, dama C1, dama por C1, alfil por C1 y torre por C1, con una pieza extra, y estarían completamente ganadas las blancas. Bueno, después de alfil D2, se siguió con caballo F3, alfil por E1, dama por E1, dama por E1, torre F por E1, alfil C2, torre A C1, alfil E4, rey H2. Esta es una jugada también profiláctica para poder quitar el alfil, ya que con el rey en H1 el peón no estaría defendiendo el peón de H3, dado que el alfil estaría ejerciendo la clavada sobre el peón. Entonces quita el rey para que poder quitar el caballo. B5, torre E de 1, rey D7, caballo E1, maniobrando con el caballo, A5. Como ven, las negras tienen una ventaja considerable, ya que tienen un 3 contra 1 en el flanco de dama, que es muy fuerte, además de un alfil que ejerce una presión muy buena, y dos torres que están amenazando al rey todo el tiempo. Es una posición claramente ventaja, ya bueno, el módulo da 4,2, así que bueno, la partida continúa con alfil F3, B4. En este momento una jugada muy interesante sería torre H4, para tratar de que a la captura del alfil la torre ingrese en el juego. Y esto sería una posición muy buena. En este momento estarían entrando en E2, así que se jugaría torre D2 por ejemplo, F4, y entrando el caballo, que es la última pieza que falta para activar de las negras, estaría entrando al juego y ya bueno, la partida sería bastante menos compleja para las negras de ganar. Igualmente sigue siendo una posición muy difícil. Alfil por E4, F por E4, caballo C2 y torre C8, para tratar de apoyar a los peones por atrás. Torre F1, rey E8, caballo E3, A4, torre F6 y torre C6. Torre C6 es un error, ya que al cambiar las torres está liberando la presión de parte de las negras. Esta torre es bastante fuerte, ayudando a los peones a que coronen. En este momento se podría haber jugado una cosa como por ejemplo torre B8, para tratar de buscar avanzar el peón de B y seguir con el ataque. Por ejemplo, si jugaran torre D6, se jugaría B3, con una posición con iniciativa negra, la cual estarían amenazando ya seguir con la avalancha de peones. Y si por ejemplo jugaran torre A6, se podría seguir igualmente con B3, caballo D1, rey F8, torre por A4, B2, torre B1, etc. Y como ven, las dos torres ayudan a que el rey, ayudan a que las negras tengan una actividad sobre las torres y dejan a las otras pasivas, lo cual no sucede al haber cambiado una torre. Esto permite que las blancas tengan muchísimo más fácil entablar este final, perdón, ya que al haber menos piezas, las debilidades se notan más. Por eso mismo, ya en esta situación ya cae el peón de D5. B3, A por B3, A por B3, torre por C4, B2, y parece que el peón está coronando. Pero no, las blancas llegan justo a tiempo. Caballo C3. En este momento el módulo, caballo C3 no le gusta, porque dice que están perdiendo. Es una jugada muy difícil de ver, pero bueno. Luego de caballo C3, perdón, torre por C6, a la coronación existía esta maniobra defensiva, luego de torre por, llegando a una fortaleza. Este tipo de posiciones se podría llegar a una fortaleza en la que el rey tiene una muy buena ubicación y con la torre y el caballo
tratar de defenderse. Igualmente es muy difícil de ver esto en la partida, aparte de los nervios del momento y todo. La jugada más natural es la jugada caballo C3, no hay nada que recriminarle. Luego de E3, nuevamente dice que es una imprecisión. En este momento ya le gustaba rey D7 y seguir con el ataque manteniendo este peón acá, ya que el caballo igualmente no puede comerlo, porque si no estaría coronando. Así que no había que apurarse al avanzar ese peón. Se jugó de todos modos E3 y rey G3. Nuevamente surge el mismo tema, de torre por C6 y tratar de dar este jaque para comer la otra torre y defender el final de caballo y torre contra dama. Podemos verlo. Por ejemplo, E2, caballo por E2, B1, dama, torre C8, rey D7, torre por H8, dama E4, caballo G3, dama por D4, torre H5. Y bueno, esta manera es incluso hasta más fácil de entablar que la anterior. En este momento la torre estaría ubicándose en estas dos casillas y no hay forma de progreso con las negras. Literalmente no hay forma alguna de buscar nada. Hasta te diría que las blancas son las que pueden buscar ganar esta partida. Así que bueno, luego de rey G3, justamente acercando al rey a la defensa para tratar de que no coronen los peones, se jugó rey D7, rey F3, torre B8, es una imprecisión. En este momento la jugada ganadora era torre A8, buscando temas que ahora estaremos viendo, pero básicamente sería buscar defender la coronación del peón y atacar lateralmente con la torre e infiltrarse. Se jugó torre B8, caballo B1 y torre B3, que también es otra imprecisión. En este momento al módulo le gusta nuevamente torre A8, con idea de si rey por E3, torre A1, caballo D2, torre 1 jaque, rey D3 y torre D1, ganando automáticamente, ya que le estoy haciendo torre por y coronando al siguiente. No importa si por ejemplo vienen acá a C2, torre por y coronando a la siguiente. Esto estaría ya completamente ganado. Justamente la idea de esta infiltración es la idea ganadora. En la partida se jugó torre B3 para tratar de defender el peón. Y se jugó torre C3, caballo por D4 jaque, rey por E3, torre por C3 jaque, caballo por C3 y caballo C6. En este momento una jugada interesante también podría haber sido caballo C2, jaque, rey F4, caballo E3, ya que está amenazando la coronación y es inevitable para las blancas. Pero el tema es que las blancas tienen muchísima actividad con su rey y además tienen estos peones que pueden ser muy molestos en el final. Muy difícil de evaluar también este tipo de posiciones. Rey F5, coronada, caballo por B1, caballo por B1, H4 es una posición muy incierta. Hay que ver si este caballo llega a parar los peones. En el caso de que llegue, se podría considerar que la partida sí sería tablas. Rey D2, caballo por E5, rey C2, caballo por C4, caballo D1, rey E6, caballo por D2, caballo 3 jaque, rey D2, caballo por G2, y este momento ya es una partida que se presupone que va a terminar en tablas. Prácticamente no hay chance para ninguno de ambos bandos que pueda ganar esto. Caballo D3, rey F5, rey E2, caballo F4 jaque, caballo por F4, rey por F4, rey F2, F5. También se podría haber jugado F6 y luego de H4, G4, rey G4, perdón, rey E3, F5, H5, rey por H5, rey F4, rey G6, se llega prácticamente a la misma posición que vamos a ver ahora. Así que bueno, la partida siguió F5, H4, rey G4, H5, rey por H5, rey F3, rey G5, rey G3,
F4 jaque, rey F3, rey F5, rey F2, rey E5, rey F3, rey F5. Las negras tratan de dar un poquito de vueltas, pero la verdad es que ya no hay, no hay nada en este tipo de posiciones, ya tablas muertas. Rey F2, rey E4, rey E2, F3 jaque, rey F2, rey F4, rey F1, rey F5, nuevamente dando una vueltita, pero nada. Rey F2, rey E4, rey F1, rey E3, rey E1, F2, rey F1 y rey F3, firmándose las tablas. Bueno, como vieron fue una partida muy buena, en la que ambos se trataron de buscar siempre la actividad, en roques opuestos, una partida muy interesante. En varios momentos con Dino Gabriel estuvo bastante ganado en la partida y se le escapó por imprecisiones, los cuales son cosas que pueden pasar en este tipo de partidas. Los apuros de tiempo son muy importantes. Pero bueno, hay que ver qué pasa en las siguientes partidas. Eh, Estaremos viéndonos en aquel entonces. Yo me despido y que la pasen muy bien. Hasta luego.